Tertium Organum. P. de Ouspensky. El tercer canon del pensamiento. Una clave para los enigmas del mundo. Capítulo octavo. Nuestro aparato perceptivo. La sensación. La representación. El arte como lenguaje del futuro. Hasta donde la tridimensionalidad del mundo depende de las propiedades de nuestro aparato perceptor. ¿Qué probaría esta dependencia? ¿Dónde podríamos encontrar una confirmación real de esta dependencia? La psicología de los animales. ¿En qué difiere de lo humano? El reflejo. La irritabilidad de la célula. El instinto. El goce, el dolor. El pensamiento emocional. La ausencia de conceptos. El lenguaje de los animales. La lógica de los animales. Diferentes niveles de inteligencia en los animales. El ganso, el gato, el perro y el mono. A fin de averiguar la relación exacta de nuestra vida interior con el mundo exterior y definir qué pertenece, en nuestra percepción del mundo, al mundo, y qué pertenece a nosotros, debemos volver a la psicología elemental y examinar el mecanismo de nuestro aparato perceptor. La unidad básica de nuestra percepción es una sensación. Una sensación es un cambio elemental en el estado de nuestra vida interior, producido, o así nos parece, por algún cambio en el estado del mundo exterior en relación con nuestra vida interior, o por un cambio en nuestra vida interior en relación con el mundo exterior. Así nos lo enseñan la física y la psicofísica. No me ocuparé aquí de la cuestión de lo correcto o lo incorrecto de las interpretaciones adelantadas por estas ciencias. Basta definir a una sensación como un cambio elemental en el estado de la vida interior, o sea, como el elemento, o la unidad básica de este cambio. Experimentando una sensación, suponemos que es, por decirlo así, un reflejo de algún género de cambio en el mundo externo. Las sensaciones que experimentamos dejan en nuestra memoria cierta huella. Al acumularse, los recuerdos de las sensaciones empiezan a mezclarse, en nuestra consciencia, en grupos de acuerdo con su semejanza, para asociarse, juntarse o contrastarse. Las sensaciones, experimentadas habitualmente en estrecha conexión entre sí, surgirán en nuestra memoria preservando la misma conexión. Y gradualmente, de los recuerdos de las sensaciones se forman las representaciones. Las representaciones, por decirlo así, son recuerdos agrupados de sensaciones. En la formación de las sensaciones, el agrupamiento de las sensaciones sigue dos direcciones claramente definidas. La primera dirección es de acuerdo con el carácter de las sensaciones. Así, las sensaciones de color amarillo se vincularán con otras sensaciones de color amarillo, las sensaciones de gusto ácido, con otras sensaciones de gusto ácido. La segunda dirección es de acuerdo con el tiempo de recibir la sensación. Cuando un grupo, que forma una representación, contiene diferentes sensaciones experimentadas simultáneamente, el recuerdo de este grupo definido de sensaciones se atribuye a una causa común. La causa común se proyecta en el mundo externo, como el objeto, y se da por sentado que la representación dada refleja las propiedades reales de este objeto. Tal recuerdo agrupado constituye una representación, como por ejemplo, la representación de un árbol. Este árbol. En este grupo entra el color verde de las hojas, su olor, su sombra, el sonido del viento en las ramas, etc. Todas estas cosas, consideradas juntas, forman, por decirlo así, el foco de los rayos emitidos por nuestra mente y enfocados gradualmente sobre el objeto externo, que puede coincidir bien o mal con este. En las otras complejidades de la vida mental, los recuerdos de las representaciones experimentan el mismo proceso que los recuerdos de las sensaciones. Al acumularse, los recuerdos de las representaciones o imágenes de la representación se asocian siguiendo los lineamientos más variados, se juntan, contrastan, forman grupos y, al final, dan origen a conceptos. Así, de las varias sensaciones experimentadas en diferentes épocas, en grupos, surge en un niño la representación de un árbol, este árbol, y luego, de las imágenes de representación de diferentes árboles, se forma el concepto de un árbol, o sea, no de este árbol particular sino de un árbol en general.
La formación de los conceptos conduce a la formación de palabras y a la aparición del lenguaje. Los rudimentos del lenguaje pueden aparecer en el nivel más bajo de la inteligencia, en la etapa de vivir de sensaciones. En la etapa de vivir de representaciones, el lenguaje se vuelve considerablemente más complejo. Pero, mientras no haya conceptos, no será lenguaje en el verdadero sentido de la palabra. En los niveles inferiores de la inteligencia, ciertas sensaciones pueden expresarse mediante ciertos sonidos. De este modo, es posible transmitir impresiones generales de miedo, ira, placer. Estos sonidos pueden servir como señales de peligro, como un grito de llamada, un ruego, una amenaza, etc. Pero no podemos transmitir mucho con ellos. En el subsiguiente desarrollo del lenguaje, si las palabras o los sonidos expresan representaciones, como en el caso de los niños, eso significa que un sonido dado o una palabra dada designan solamente este o aquel objeto particular. Para cada nuevo objeto similar deberá haber un nuevo sonido o una nueva palabra. Si quien habla designa objetos diferentes con la misma palabra o con el mismo sonido, eso significa que según su opinión, es un mismo objeto, y que él llama con el mismo nombre objetos que se sabe que son diferentes. En uno u otro caso, es muy difícil entenderle. Y este género de lenguaje no puede servir como ejemplo de claridad expresiva. Por ejemplo, si un niño llama a un árbol con cierto sonido o palabra, teniendo presente solo aquel árbol, y estando en completa ignorancia de los otros árboles, entonces todo nuevo árbol que vea lo llamará con otra palabra, o lo confundirá con el mismo árbol. El lenguaje en el que las palabras corresponden a representaciones, consiste, por decirlo así, en nombres propios. No tienen aún sustantivos genéricos. Además, no solo los sustantivos, sino también los verbos, los adjetivos y los adverbios tienen el carácter de nombres propios, o sea, nombres aplicables solamente a la acción dada, a la cualidad dada, a la característica dada. La aparición de palabras de significado general indica la aparición de conceptos en la mente. El lenguaje consiste en palabras. Cada palabra expresa un concepto. Un concepto y una palabra son realmente la misma cosa, solo que uno, el concepto, por decirlo así, significa el aspecto interior, mientras que la otra, la palabra, significa el aspecto exterior. O, según el Dr. Bucke, autor del libro Cosmic Consciousness, acerca del cual tendré mucho que decir más tarde, la palabra, o sea, el concepto, es el signo algebraico de una cosa. Se ha notado miles de veces que el cerebro de un hombre que piensa no supera en tamaño al de un salvaje que no piensa, la proporción en la que la mente del pensador en nada supera a la del salvaje. La razón es que el cerebro de Herbert Spencer tiene poquísimo más trabajo que hacer que el cerebro de un nativo australiano, por esta razón que Spencer realiza todo su trabajo mental característico mediante signos o cifras que significan conceptos, mientras el salvaje realiza todo o casi todo lo suyo por medio de engorrosas representaciones. El salvaje está en una posición comparable a la de un astrónomo que efectúa sus cálculos mediante aritmética, mientras Spencer está en la posición de quien los efectúa mediante álgebra. El primero llenará de cifras muchas hojas grandes de papel y sufrirá una fatiga inmensa. El otro hará los mismos cálculos en un sobre y con comparativamente poco trabajo mental. En nuestro lenguaje las palabras expresan conceptos o ideas. Las ideas son conceptos más amplios. No son un signo agrupado de representaciones similares, sino grupos que abarcan representaciones distintas, o incluso grupos de conceptos. De esta manera, una idea es un complejo o un concepto abstracto. Además de las simples sensaciones de los órganos de los sentidos, color, sonido, tacto, olor y sabor. Además de las simples emociones de placer, desagrado, alegría, temor, sorpresa, asombro, curiosidad, risa, ira y muchas otras, se producen en nuestra consciencia series de sensaciones complejas y emociones superiores, complejas, emoción moral, emoción estética y emoción religiosa.
el contenido de las experiencias emocionales, hasta de las más simples, para no decir nada de las que son complejas, nunca podrá ajustarse totalmente a conceptos o ideas y, por tanto, nunca podrá expresarse correcta y exactamente en palabras. Las palabras solo podrán sugerirlo o conducir a él. La interpretación de las experiencias emocionales y de la comprensión emocional es el objeto del arte. En la combinación de palabras, en su significado, en el ritmo, en la música, en la combinación de significado, ritmo y música, en sonidos, en colores, en líneas, en formas, los hombres crean un nuevo mundo y tratan de expresar en él lo que sienten, pero no pueden expresar y transmitir simplemente en palabras, o sea, en conceptos. Los tonos emocionales de la vida, o sea, los sentimientos se expresan mejor en música. Por otro lado, la música es cabalmente incapaz de expresar conceptos, o sea, pensamientos. La poesía apunta a expresar a los dos juntos. La combinación de sentimiento y pensamiento de alta intensidad conduce a una forma superior de vida interior, difícil de definir en lenguaje corriente. Así, en el arte ya hallamos los primeros experimentos en un lenguaje del futuro. El arte marcha a la vanguardia de la evolución interior, anticipando las formas que ha de asumir mañana. En el momento presente, un hombre promedio, considerado como norma, tiene 3 unidades de vida mental: sensación, representación y concepto. La observación nos muestra además que, en algunas personas, en ciertos momentos aparece, por decirlo así, una 4ª unidad de vida mental, que diferentes autores y escuelas llaman con distintos nombres, pero en la que el elemento de la percepción o el elemento de las ideas está siempre conectado con el elemento emocional. Si la idea de Kant es cierta, si el espacio con sus características es una propiedad de nuestra consciencia y no una propiedad del mundo externo, entonces la tridimensionalidad del mundo deberá depender, de algún modo, de la constitución de nuestro aparato mental. Concretamente, la cuestión puede plantearse de este modo: ¿cuál es la relación de la extensión tridimensional del mundo con el hecho de que nuestro aparato mental contenga sensaciones, representaciones y conceptos, y que estén exactamente en este orden? Tenemos un aparato mental de este género y el mundo es tridimensional. ¿Cómo demostrar que la tridimensionalidad del mundo depende de esta particular constitución de nuestro aparato mental? Demostrar o refutar concluyentemente esto sería posible solo a través de la experiencia. Si pudiéramos alterar nuestro aparato mental y observar que el mundo alrededor de nosotros cambió con estas alteraciones, esto nos demostraría la dependencia de las propiedades del espacio respecto de las propiedades de nuestra mente. Por ejemplo, si la forma de vida interior antes mencionada, que ahora aparece solo accidentalmente, por decirlo así, dependiendo de algunas condiciones poco conocidas, pudiera traducirse como definida, precisa, obediente a nuestra voluntad como un concepto, y si a través de esto, aumentase la cantidad de características del espacio, o sea, si el espacio en vez de ser tridimensional se volviera tetradimensional, esto confirmaría nuestra suposición y demostraría la idea de Kant de que el espacio con sus propiedades es la forma de nuestra percepción sensoria. O, si pudiéramos reducir la cantidad de unidades de nuestra vida mental y deliberadamente nos despojáramos o despojáramos a algún otro hombre de conceptos, dejando que su mente o la nuestra funcionara mediante representaciones y sensaciones solamente. Y si a través de esto, disminuyera la cantidad de características del espacio que nos rodea, o sea, si para ese hombre el mundo fuera a convertirse en bidimensional en vez de tridimensional y, con una ulterior limitación de su aparato mental, o sea, despojándole de representaciones, fuera a convertirse en unidimensional, esto confirmaría nuestro supuesto y el pensamiento de Kant podría considerarse como demostrado. Así, la idea de Kant podría demostrarse experimentalmente si pudiéramos averiguar que para un ser que nada posee, salvo sensaciones, el mundo es unidimensional. Para un ser que posee sensaciones y representaciones es tridimensional. Y pasa un ser que posee, además de conceptos e ideas, también formas superiores de percepción, el mundo es tetradimensional.
Para ser más exacto, la proposición de Kant respecto al carácter subjetivo de la idea del espacio podría considerarse demostrada, si para un ser que nada posee, salvo sensaciones, nuestro mundo entero con toda su variedad de formas apareciera como una sola línea. Si el universo de este ser tuviera una sola dimensión, o sea, si este ser fuera unidimensional en virtud de las propiedades de su percepción. Y, si para un ser que posee la capacidad de formar representaciones además de su aptitud para experimentar sensaciones, el mundo tuviera una extensión bidimensional, o sea, si nuestro mundo entero con sus cielos azules, nubes, verdes árboles, montañas y precipicios, se le apareciera meramente como un plano. Si el universo de este ser solo tuviera dos dimensiones, o sea, si este ser fuera bidimensional en virtud de las propiedades de su percepción. Más sucintamente, la proposición de Kant se demostraría si viéramos que para un sujeto dado la cantidad de características del mundo cambiara según el cambio de su aparato mental. No parece posible llevar a cabo tal experimento de reducir las características mentales, pues no sabemos cómo restringir nuestro aparato mental o el de algún otro con los medios corrientes de que disponemos. Existen experimentos para aumentar las características mentales, pero por muchas razones diferentes, no son suficientemente convincentes. La principal razón es que un aumento de las facultades mentales produce en nuestro mundo interior tanta novedad, que esta novedad enmascara todos los cambios que tienen lugar simultáneamente en nuestras habituales percepciones del mundo. Sentimos lo nuevo, pero no podemos definir exactamente la diferencia. Toda una serie de enseñanzas y doctrinas religiosas y filosóficas tienen como objeto declarado u oculto precisamente esta expansión de la consciencia. Este es el objeto de la mística en todos los tiempos y todas las religiones, el objeto del ocultismo, el objeto del yoga oriental. Pero la cuestión de la expansión de la consciencia exige un estudio especial. Los últimos capítulos de este libro estarán consagrados a ella. Entretanto, a fin de demostrar la afirmación expresada anteriormente acerca del cambio del mundo como resultado de un cambio del aparato mental, es suficiente examinar la hipótesis acerca de la posibilidad de una cantidad menor de características mentales. Si no sabemos cómo llevar a cabo experimentos en esta dirección, tal vez sea posible la observación. Debemos formularnos la pregunta: ¿hay en el mundo seres cuya vida mental esté debajo de la nuestra en el sentido requerido? Tales seres, cuya vida mental está debajo de la nuestra, existen indudablemente. Son los animales. Sabemos poquísimo acerca de lo que constituye la diferencia entre los procesos mentales de un animal y los de un hombre. Nuestra corriente psicología conversacional ignora esto por completo. Por regla general, negamos totalmente la existencia de razón en los animales, o por el contrario, les atribuimos nuestra propia psicología, pero limitada, aunque no sabemos cómo y a qué respecto está limitada. Y luego decimos que un animal no tiene razón, pero tiene instinto. Pero tenemos una idea muy nebulosa de lo que significa instinto. Ahora estoy hablando no solo de psicología popular sino también de psicología científica. Sin embargo, tratemos de examinar qué es el instinto y a qué se parece la mentalidad animal. En primer lugar, examinemos las acciones de un animal y determinemos de qué modo difieren de nosotros. Si son acciones instintivas, ¿qué significa esto? ¿Qué acciones hay en general y cuál es la diferencia entre ellas? En los seres vivos distinguimos acciones reflejas, acciones instintivas, acciones racionales y acciones automáticas. Las acciones reflejas son simplemente respuestas por movimiento, reacciones ante irritaciones externas, que ocurren siempre de la misma manera, sin tener en cuenta su utilidad o su inutilidad, su conveniencia o su inconveniencia en un caso dado. Su origen y sus leyes son el resultado de la simple irritabilidad de la célula. ¿Qué significa irritabilidad de la célula y cuáles son estas leyes? Con irritabilidad de la célula se significa la capacidad de ésta para responder mediante movimiento a las irritaciones externas. Experimentos con los más simples organismos unicelulares vivos demostraron que la irritabilidad es gobernada por leyes estrictamente definidas.
la célula responde, mediante movimiento, a una irritación externa. La fuerza del movimiento de respuesta aumenta con el incremento de la fuerza de la irritación, pero no ha sido posible establecer la proporción exacta. A fin de provocar un movimiento de respuesta, la irritación deberá ser suficientemente fuerte. Toda irritación que se experimente deja cierta huella en la célula, tomándola más susceptible a ulteriores irritaciones. Esto lo demuestra el hecho de que, a una irritación repetida de fuerza igual, la célula responde con un movimiento más fuerte que la primera irritación. Y, si las irritaciones se repiten más, la célula responderá a ellas con un movimiento cada vez más fuerte, hasta cierto límite. Habiendo alcanzado este límite, la célula se cansó, por decirlo así, y empieza a responder a la misma irritación con reacciones cada vez más débiles. La célula parece acostumbrarse a la irritación. Esta se convierte para la célula en parte de su medio circundante permanente y la célula cesa de reaccionar ante ella, pues solo reacciona a los cambios en las condiciones permanentes. Si desde el principio mismo la irritación es demasiado débil para producir un movimiento de respuesta, deja aún cierta huella invisible en la célula. Esto lo demuestra el hecho de que, repitiendo irritaciones débiles, es posible hacer que la célula reaccione ante ellas. De esta manera, en las leyes de irritabilidad vemos lo que parece ser los rudimentos de las capacidades de la memoria, la fatiga y el hábito. La célula produce la ilusión de un ser que, si no es consciente y racional, es por lo menos capaz de recordar, capaz de formar hábitos y de cansarse. Si una célula casi nos engaña, cuanto más fácil es que nos engañe un animal con su vida compleja. Pero volvamos a nuestro análisis de las acciones. Con acciones reflejas de un organismo se significan acciones en las que todo el organismo o sus partes separadas actúan como lo hace la célula, o sea, dentro de los límites de la ley de irritabilidad. Observamos tales acciones en el hombre y en los animales. Un estremecimiento recorre a un hombre como resultado de un frío súbito o un contacto inesperado. Parpadeas y algún objeto se le acerca o lo toca rápidamente. Si un hombre se sienta con su pierna que cuelga flojamente, su pie se sacude hacia adelante si se golpea el tendón inmediatamente debajo de la rodilla. Estos movimientos ocurren independientemente de la consciencia y pueden suceder incluso contra la consciencia. Por regla general, la consciencia los percibe como un hecho ya consumado. Y estos movimientos no es menester que sean convenientes. El pie se sacudirá hacia adelante si se golpea el tendón, aunque frente a aquel haya un cuchillo o fuego. Con acciones instintivas se significan las que son convenientes, pero que se cumplen sin consciencia alguna de elección o de finalidad. Surgen con la aparición de una cualidad emocional en una sensación, o sea, desde el momento en el que la sensación de goce o dolor se conecta con la sensación. Y en realidad, antes de la aparición del intelecto humano, las acciones de todo el reino animal son gobernadas por la tendencia a obtener o retener el goce, o a evitar el dolor. Podemos decir con suma certidumbre que el instinto es goce-dolor que, como los polos positivo y negativo de un electroimán, rechaza y atrae a un animal en una dirección u otra, obligándole de esta manera a cumplir toda una serie de complicadas acciones, a veces tan convenientes que parecen conscientes, y no solo conscientes, sino basadas en una presciencia del futuro que casi linda con la clarividencia, como la migración de las aves, la construcción de nidos para los polluelos que aún no nacieron, el hallazgo del rumbo sur en el otoño y del norte en la primavera, etc. Pero, en lo concreto, a todas estas acciones solo las explica el instinto, o sea, la subordinación al goce-dolor. En el transcurso de periodos en los que miles de años pueden contarse como días, en todos los animales, a través de la selección, evolucionó un tipo que vive de acuerdo con esta subordinación. Esta subordinación es conveniente, o sea, sus resultados conducen al objeto requerido. Es muy claro por qué esto es así. Si la sensación de goce procediera de algo dañino, una especie dada no podría vivir y moriría pronto. El instinto es el factor guía de su vida, pero solo mientras el instinto es conveniente. Tan pronto cesa de ser conveniente, se convierte en el factor guía de la muerte, y la especie muere muy pronto.
Normalmente, goce-dolor es agradable y desagradable no por la utilidad o el perjuicio que acarrea, sino como consecuencia de ello. Las influencias que se demostraron útiles para una especie dada durante su vida vegetal empiezan a experimentarse como agradables con la transición a la vida animal. Las influencias dañinas se experimentan como desagradables. Una misma influencia, por ejemplo, cierta temperatura, puede ser útil y agradable para una especie y dañina y desagradable para otra. Por tanto, está claro que la subordinación a goce-dolor debe ser conveniente. Lo agradable es agradable porque es útil. Lo desagradable es desagradable porque es dañino. La próxima etapa después de las acciones instintivas consiste en las acciones racionales y automáticas. Con acción racional se significa una acción que el sujeto actor conoce antes de que se cumpla, una acción que el sujeto actor puede denominar, definir, explicar, y cuya causa y finalidad puede señalar, antes de que haya tenido lugar. Con acciones automáticas se significan acciones que fueron racionales para un sujeto dado, pero que desde entonces se convirtieron en consuetudinarias e inconscientes a través de la repetición frecuente. Las acciones automáticas que los animales domesticados aprenden fueron previamente racionales, no en el animal sino en el domesticador. Tales acciones parecen a menudo muy racionales, pero esto es pura ilusión. El animal recuerda el orden de las acciones y así sus acciones parecen ser pensadas y convenientes. Y es cierto que fueron pensadas, pero no por él. A las acciones automáticas se las confunde a menudo con acciones instintivas. Y en realidad se parecen a las instintivas, pero al mismo tiempo hay entre ellas una diferencia enorme. A las acciones automáticas las crea el sujeto en el transcurso de su propia vida. Y, antes de volverse automáticas, deberán, durante largo tiempo, seguir siendo racionales para él o para otra persona. Las acciones instintivas se crean durante la vida de una especie y la capacidad para cumplirlas se transmite, en forma ya confeccionada, a través de la herencia. A las acciones automáticas se las puede llamar las acciones instintivas que un sujeto dado desarrolló para sí mismo. Las acciones instintivas no pueden llamarse acciones automáticas desarrolladas por una especie dada, porque nunca fueron racionales para distintos individuos de esa especie, sino que son el resultado de una compleja serie de reflejos. Los reflejos, los actos instintivos y los actos racionales pueden considerarse como si se reflejaran, o sea, como que no son independientes. Los primeros, los segundos y los terceros no provienen del hombre mismo sino del mundo externo. Un hombre es meramente una estación transmisora o transformadora de fuerzas. Todas sus acciones pertenecientes a estas tres categorías son producidas por impresiones provenientes del mundo externo. En estos tres géneros de acciones, el hombre es en realidad un autómata, ya sea inconsciente o consciente de sus acciones. Nada proviene de él mismo. Solamente la suprema categoría de las acciones, o sea, las acciones conscientes, que, hablando en general, no las observamos, puesto que las confundimos con las acciones racionales, principalmente porque llamamos conscientes a las acciones racionales, solo estas acciones dependen no solo de las impresiones provenientes del mundo externo, sino también de algo más. Pero muy raramente se encuentra la capacidad para tales acciones y solo poquísimas personas la tienen. Estas personas pueden definirse como el tipo superior de hombre. Habiendo establecido la diferencia entre las acciones, debemos volver ahora a la cuestión: ¿cómo difiere el aparato mental de un animal del de un hombre? De las 4 categorías de acciones, solo las 2 inferiores son accesibles a los animales. La categoría de las acciones racionales no es accesible a ellos. Esto lo demuestra primero de todo, el hecho de que los animales no hablan como lo hacemos nosotros. Anteriormente se demostró que la posesión del lenguaje está conectado indisolublemente con la posesión de conceptos. En consecuencia, podemos decir que los animales no poseen conceptos. Esto es cierto, y es posible la posesión de razón instintiva sin poseer conceptos.
Todo lo que sabemos acerca de la razón instintiva nos dice que funciona mientras solo posee representaciones y sensaciones, y en los niveles inferiores posee solo sensaciones. El aparato mental que piensa por medio de representaciones debe ser idéntico a la razón instintiva que le permite efectuar esa selección entre las representaciones disponibles que, desde fuera, produce la impresión de razonar y extraer conclusiones. En realidad, un animal no piensa sus acciones, sino que vive por las emociones, obedeciendo a la emoción que es fortísima en un momento dado. Aunque es cierto que en la vida de un animal puede haber momentos muy críticos cuando se enfrenta con la necesidad de efectuar una selección de cierta serie de representaciones. En ese caso, en un momento dado, sus acciones pueden parecer razonadas. Por ejemplo, un animal, frente al peligro, a menudo actúa con sorprendente cautela e inteligencia. Pero en realidad, las acciones de un animal no son gobernadas por pensamientos, sino principalmente por el recuerdo emocional y las representaciones motoras. Ya se ha demostrado que las emociones son convenientes y, en un ser normal, la obediencia a ellas debe ser también conveniente. En un animal, toda representación, toda imagen que se recuerde está conectada con alguna sensación emocional y algún recuerdo emocional. En la naturaleza de un animal no hay fríos pensamientos o imágenes no emocionales. O, si hay algunos, son inactivos, incapaces de moverlo acción alguna. Así, todas las acciones de los animales, a veces muy complejas, convenientes y aparentemente racionales, pueden explicarse sin presumir la existencia de conceptos, razonamientos y conclusiones mentales en ellos. Por el contrario, debemos admitir que los animales no tienen conceptos. La prueba de ello es que no tienen lenguaje. Si tomamos a dos hombres de nacionalidades y razas distintas, ignorante cada uno del idioma del otro, y los ponemos a vivir juntos, de inmediato encontrarán medios de comunicarse entre ellos. Uno dibujaría con su dedo un círculo, el otro dibujaría otro círculo junto al primero. Esto basta para establecer que pueden entenderse. Si un grueso muro de piedra fuera a separar a esas personas, esto tampoco los disuadiría. Uno golpearía 3 veces. El otro también golpearía 3 veces en respuesta. Se establece la comunicación. La idea de comunicación con los habitantes de otro planeta se basa precisamente en el sistema de señales luminosas. Se propone fabricar en la Tierra un enorme círculo o cuadrado luminoso. Se lo debería advertir en Marte o en algún sitio de allí y contestárselo con una señal parecida. Vivimos en contacto con los animales, pero somos incapaces de establecer con ellos tal comunicación. Evidentemente, la distancia entre nosotros es mayor, la diferencia es más profunda que entre personas separadas por ignorancia del idioma, muros de piedra y distancias enormes. Otra prueba de la ausencia de conceptos en un animal es su incapacidad para usar una palanca, o sea, su incapacidad de llegar independientemente a entender el significado y la acción de una palanca. El argumento habitual de que un animal no sabe cómo usar una palanca simplemente porque sus órganos, garras, etc., no se adaptan a tales acciones, no soporta la crítica, porque a cualquier animal se le puede enseñar a usar una palanca. Esto significa que los órganos nada tienen que ver con esto. La cosa es, sencillamente, que por sí mismo un animal no puede llegar a la idea de una palanca. La invención de una palanca separó de inmediato al hombre primitivo de los animales y se conectó inseparablemente con la aparición de los conceptos. El aspecto mental de entender la acción de una palanca radica en la construcción de un silogismo correcto. Sin construir mentalmente un silogismo es imposible entender la acción de una palanca. Sin conceptos es imposible construir un silogismo. En la esfera mental, un silogismo es literalmente la misma cosa que una palanca en la esfera física. La aplicación de una palanca distingue al hombre del animal tan drásticamente como lo hace el lenguaje. Si algunos científicos marcianos fueran a estudiar a la Tierra objetivamente a través de un telescopio, sin oír el lenguaje desde lejos ni entrar en el mundo objetivo de los habitantes de la Tierra y sin contacto alguno con ella, dividirían en 2 categorías a los seres vivos de la Tierra.
los familiarizados con la acción de una palanca y los no familiarizados con esta. En su totalidad, la psicología de los animales es muy oscura para nosotros. La infinita cantidad de observaciones efectuadas acerca de todos los animales, desde elefantes hasta arañas, y la infinita cantidad de anécdotas acerca de la inteligencia, perspicacia y cualidades morales de los animales nada cambian a este respecto. A los animales los representamos como autómatas vivos o como seres humanos tontos. Estamos demasiado encerrados en el círculo de nuestra propia mentalidad. No tenemos idea de ninguna otra mentalidad e involuntariamente pensamos que el único género de mentalidad posible es el que poseemos. Pero esto es una ilusión que nos impide entender la vida. Si pudiéramos entrar en el mundo interior de un animal y entender cómo éste percibe, entiende y actúa, veríamos muchas cosas extremadamente interesantes. Por ejemplo, si pudiéramos representarnos y volver a crear mentalmente la lógica del animal, eso nos ayudaría grandemente a entender nuestra propia lógica y las leyes de nuestro pensamiento. Sobre todo, entenderíamos el carácter condicional y relativo de nuestra idea total del mundo. Un animal debe tener una lógica peculiarísima. Por supuesto, no sería lógica en el verdadero sentido de la palabra, pues lógica presupone la existencia de logos, o sea, palabra o concepto. Nuestra lógica habitual, aquella por la que vivimos, sin la cual el zapatero no podrá fabricar zapatos, puede prolongarse hasta el simple esquema formulado por Aristóteles en los escritos que publicaran sus discípulos bajo el título genérico de organon, o sea, el instrumento del pensamiento. Este esquema consiste en lo siguiente. A es A. A no es no A. Todo es A o no A. La lógica contenida en este esquema, la lógica de Aristóteles, es enteramente suficiente para la observación. Pero para la experimentación es insuficiente, pues la experimentación tiene lugar en el tiempo, mientras las fórmulas de Aristóteles no tienen en cuenta el tiempo. Esto fue observado en el inicio mismo de la fundación de nuestro conocimiento experimental. Lo advirtió Roger Bacon y, algunos siglos después, lo formuló su famoso homónimo, Francis Bacon, en el tratado Novum Organum, Nuevo Instrumento del Pensamiento. Sucintamente, la formulación de Bacon puede reducirse a lo siguiente. Lo que era A, será A. Lo que era no A, será no A. Todo era y será A, o no A. Toda nuestra experiencia científica está construida sobre estas fórmulas, ya sea que nuestra mente las tome en cuenta o no. Y estas mismas fórmulas sirven en realidad como base para fabricar zapatos, pues si un zapatero no pudiera estar seguro de que el cuero que compró ayer será cuero mañana, probablemente no se aventuraría a fabricar zapatos, sino que buscaría alguna otra profesión más segura. Las fórmulas lógicas, las de Aristóteles y las de Bacon, se deducen simplemente de la observación de hechos y nada abarcan que no sea el contenido de estos hechos, y no pueden abarcar nada más. No son leyes del pensar sino meramente leyes del mundo externo como lo percibimos nosotros, o leyes de nuestra relación con el mundo externo. Si pudiéramos representarnos la lógica de un animal, entenderíamos su relación con el mundo externo. Nuestro error principal con respecto al mundo interior de un animal radica en que le atribuimos nuestra propia lógica. Pensamos que solo hay una lógica, que nuestra lógica es algo absoluto, algo que existe fuera de nosotros y aparte de nosotros. Empero, de hecho, ella es meramente las leyes de la relación de nuestra vida interior con el mundo exterior o las leyes que nuestra mente halla en el mundo exterior. Una mente diferente hallará leyes diferentes. La primera diferencia entre nuestra lógica y la de un animal es que esta última no es general. Es una lógica particular en cada caso, para cada representación separada. Para los animales no existe clasificación según propiedades comunes, o sea, clases, variedades y especies. Cada objeto simple existe por sí, todas sus propiedades son propiedades específicas. Esta casa y aquella casa son para un animal objetos totalmente diferentes, porque una es su casa y la otra una casa ajena. Hablando genéricamente, reconocemos a los objetos por su semejanza. Un animal deberá reconocerlos por su diferencia.
Recuerda cada objeto por los signos que tuvieron para él el máximo significado emocional. De esta forma, o sea, con las cualidades emocionales, se preservan las representaciones en la memoria de un animal. Es fácil ver que es mucho más difícil preservar tales representaciones en la memoria. Consiguientemente, la memoria de un animal está mucho más cargada que la nuestra, aunque en la cantidad de conocimiento y el número de cosas preservadas en la memoria de un animal está muy debajo de nosotros. Una vez que vimos un objeto, lo relacionamos con cierta clase, variedad y especie, lo fijamos a uno u otro concepto, y lo conectamos en nuestra mente con una u otra palabra, o sea, con un signo algebraico, luego con otro, definiéndolo, y así sucesivamente. Un animal no tiene conceptos, no tiene el álgebra mental con cuya ayuda pensamos. Debe conocer un objeto dado y recordarlo con todas sus características y peculiaridades. Ni una sola característica que se olvide volverá. Pero, para nosotros, las principales características están implícitas en el concepto con el que hemos conectado al objeto dado, y podemos hallarlo en nuestra memoria por cualquiera de sus signos característicos. De esto resulta claro que la memoria de un animal está más cargada que la nuestra, y que esta es precisamente la causa principal que impide la evolución mental de un animal. Su mente está demasiado ocupada. No tiene tiempo para avanzar. Es posible detener el desarrollo mental de un niño haciéndole aprender de memoria series de palabras y de figuras. Un animal está exactamente en la misma posición. Y esto explica el extraño hecho de que un animal sea más inteligente cuando es joven. En un hombre, la cima de su potencia intelectual se alcanza en una edad madura, muy frecuentemente incluso en la vejez. En el caso de un animal esto es precisamente al revés. Solo es receptivo mientras es joven. Con la madurez, su desarrollo se detiene y, en la vejez, indudablemente retrocede. La lógica de un animal, si intentamos expresarla en fórmulas parecidas a las de Aristóteles y Bacon, sería la siguiente. El animal entenderá la fórmula, A es A. Dirá, yo soy yo, y así sucesivamente. Pero no entenderá la fórmula, A, no es no, A, pues no es un concepto. El animal dirá, esto es esto. Aquello es aquello. Esto no es aquello. O, este hombre es este hombre. Aquel hombre es aquel hombre. Este hombre no es aquel hombre. Más tarde tendré que volver a la lógica de los animales. Por el momento, solo fue necesario establecer el hecho de que la psicología de los animales es muy característica y fundamentalmente diferente de la nuestra. Y no solo es característica, sino también muy variada. Entre los animales que conocemos, incluso entre los animales domésticos, las diferencias psicológicas son tan grandes como para ponerlos en niveles totalmente distintos. No advertimos esto y a todos los colocamos bajo un solo título. Animales. Un ganso ha puesto su pata sobre un pedazo de cáscara de sandía, tironea de ella con su pico, pero no la puede arrancar, y nunca se le ocurre alzar su pata de la cáscara. Esto significa que sus procesos mentales son tan vagos que tiene un conocimiento muy imperfecto de su propio cuerpo y no lo distingue apropiadamente de los otros objetos. Esto no podría ocurrir con un perro o un gato. Estos conocen sus cuerpos perfectamente bien. Pero en sus relaciones con los objetos externos, un perro y un gato son muy diferentes. He observado a un perro, un perdiguero inteligentísimo. Cuando la alfombrita en que dormía se arrugó y volvió incómoda para echarse en ella, entendió que la incomodidad estaba fuera de él, que estaba en la alfombrita y, más precisamente, en la posición de esta. De modo que siguió desgarrando a la alfombrita con sus dientes, retorciéndola y tironeándola aquí y allá, gruñendo todo el tiempo, suspirando y gimiendo hasta que alguien acudió en su ayuda. Pero jamás logró estirar la alfombrita por sí mismo. Con un gato tal cuestión nunca se suscitaría siquiera. Un gato conoce perfectamente bien su cuerpo, pero todo lo que está fuera de él lo da por supuesto, como algo dado. A un gato nunca se le ocurriría corregir el mundo externo, acomodarlo a su propia comodidad. Tal vez esto sea así porque un gato vive más en otro mundo, en el mundo de los sueños y las fantasías que en este.
Por tanto, si algo anduviera mal en su cama, un gato daría vueltas y se retorcería 100 veces hasta echarse cómodamente. O se iría a echar en otro sitio. Por supuesto, un mono extendería muy fácilmente la alfombrita. He aquí 4 seres, todos muy diferentes. Y este es solo un ejemplo del que podríamos hallar fácilmente 500. Empero, para nosotros, todo esto es un animal. Mezclamos juntas muchas cosas que son totalmente diferentes. Nuestras divisiones son muy a menudo erróneas y esto nos estorba en nuestro examen de nosotros mismos. Además, sería muy incorrecto afirmar que las diferencias mencionadas determinan etapas evolutivas, que los animales de un tipo son superiores o inferiores a los otros. El perro y el mono por su razón, su actitud para imitar y, el perro, por su fidelidad hacia el hombre parecen ser superiores al gato, pero este es infinitamente superior a aquellos en su intuición, su sentido estético, su independencia y poder de voluntad. El perro y el mono se ponen de manifiesto totalmente. Todo lo que hay en ellos puede verse. Pero no es sin causa que al gato se lo considere como un animal mágico y oculto. En él hay mucho que está oculto, mucho que él mismo no conoce. Si hemos de hablar en términos de evolución, sería mucho más correcto decir que estos son animales de evoluciones diferentes, tal como, con toda probabilidad, en el género humano no se trata de una sino de varias evoluciones que continúan. El reconocimiento de varias evoluciones independientes, pero desde cierto punto de vista equivalentes, desarrollando propiedades enteramente diferentes, nos conduciría fuera del laberinto de contradicciones interminables en nuestra comprensión del hombre y mostraría el camino hacia la comprensión de la única evolución real e importante para nosotros, la evolución hacia el superhombre.